Saludos, mi nombre es Lee Cárdenas Noa y soy historiador del arte en Perú. Mi ponencia se titula Construcción, remozados y restauraciones, el retablo del Santo Cristo de la Contrición de la Iglesia de San Pedro de Lima. Vean, los retablos de tradición hispánica no solo son obras complejas por su monumentalidad, su estructura y las numerosas imágenes que lo pueblan, sino también por su susceptibilidad a lo inconcluso y a las transformaciones constantes, ya sea en su materialidad o en su iconografía. Además de los datos esenciales, las fichas de catalogación deben elaborarse precisamente para recoger estas complejidades, no solo porque se trate de mejorar el conocimiento histórico de la obra o mejor comprenderlas, sino porque estas transformaciones siguen ocurriendo. Los retablos, en su mayoría, no son piezas de museo, sino son obras vivas, receptoras y susceptibles al entusiasmo de la devoción. Los retablos de la iglesia jesuita de San Pedro de Lima son elocuentes de este proceso. Estos retablos no nos han llegado prístinos, han sido modificados continuamente y en distintas circunstancias. Tan solo los inventarios y descripciones del último siglo dan cuenta de cambios constantes en su dedicación. Por ejemplo, el actual llamado retablo de la familia de la Virgen, que se encuentra en la nave del lado del Evangelio y es representado por el número 11, era conocido en 1963 como el de Nazareno, y si vamos más atrás, al siglo XIX era conocido como el de la Purísima. Podríamos creer que estos cambios en la dedicación del retablo solo afectaban a la imagen principal. Sin embargo, en realidad, estos cambios podían afectar la iconografía entera. A diferencia de los otros retablos, el del Santo Cristo de la Contrición no muestra cambios en su dedicación. El retablo del Santo Cristo también está en el lado del Evangelio y es representado por el número 8. Junto al de San Ignacio y al de Nuestra Señora de Loreto, quizás sea el único retablo en San Pedro que ha mantenido su programa iconográfico intacto desde su construcción, pero veremos que incluso este retablo tiene una historia de transformaciones constantes. Para comenzar, bueno, reemplazando a una de 1574, el 31 de julio de 1638, día de San Ignacio, se inauguró la actual iglesia de San Pedro, en ese entonces perteneciente al extinto Colegio Máximo de San Pablo, primer colegio jesuita en Perú y en América. Desde ese entonces, pocos cambios se han hecho a la planta. El número de capillas permanece casi igual. Las crónicas y memorias del día de su inauguración dan cuenta de la magnitud del evento, y si bien no ofrecen una descripción de cada capilla, coinciden en que había 14 altares y todas estaban ocupadas por retablos. Algunos nuevos, como el mayor y el de San Francisco Javier, pero otros antiguos, seguramente trasladados de la antigua iglesia. Así, una tarea inmediata a la inauguración fue renovar estos antiguos retablos. Al año siguiente, el padre Juan de Córdoba, rector del colegio, concierta con el escultor Juan García Salguero la hechura de 2 retablos, uno de los cuales llevará en medio una hechura de un santo crucifijo. El escultor se comprometía a hacer la arquitectura del retablo y poner los materiales, pero no las imágenes ni la policromía. En realidad, la escultura del Santo Cristo ya estaba presente desde antes. Todavía no sabemos la fecha exacta en que se trajo la imagen, ni siquiera quién fue su autor. La discusión entre los historiadores todavía continúa. Sin embargo, todos coinciden en que pertenece a la primera década del siglo XVII. Ahora bien, la tradición narra que, aunque milagrosa, la figura del Santo Cristo estaba olvidada en un tabernáculo pobre y oscuro. Con el tabernáculo pobre y oscuro se refiere al retablo de Salguero. Entonces, a una de sus devotas, la santa imagen le manifestó que debido a la falta de verdaderos actos de contrición, su devoción sería acrecentada. Debido a esta falta, ¿no? Además, según se narra en las cartas anuas, la imagen le dijo a esta devota
que se agradaría mucho de que le llamasen el Santo Cristo de la Contrición. A partir de ese momento, y debido a otros milagros que obró la imagen, la devoción creció y se fundó en su capilla la Escuela de Cristo. Así, con la veneración crecida, y el antiguo retablo, pobre y oscuro, se mostró insuficiente. El padre Juan del Campo, rector del colegio, promovió la construcción de un nuevo retablo, el cual se inauguró el 18 de julio de 1686, y sería el que actualmente se conserva. Al poco tiempo de inaugurarse el retablo, sucedió en Lima el terremoto de octubre de 1687, pero meses antes de este terremoto, en otro lado de la ciudad, en la capilla privada de doña Francisca Antonia de la Torre y Segarra, una imagen de Nuestra Señora de la Candelaria sudó y lloró sangre. Al notar el milagro, la doña y sus hijos corrieron a dar aviso a los padres de la compañía, quienes acudieron a ver el fenómeno, el cual se repitió 32 veces antes del terremoto. La última vez fue el mismo día del terremoto. Así se interpretó que la imagen sudó y lloró para dar aviso a la ciudad de que se avecinaba una tragedia. La imagen se tituló como la Virgen de las Lágrimas y del Aviso, y se colocó en el retablo del Santo Cristo de la Contrición, en un nicho de madera curiosamente labrada y dorada. Desde entonces hasta la primera mitad del siglo XIX, época en que desapareció la imagen, la historia del retablo del Santo Cristo estuvo ligada a la imagen de la Virgen del Aviso. Tiempo después se creó una congregación alrededor de la devoción de esta imagen, la cual se encargó desde entonces, junto a la Escuela de Cristo, de la administración de la capilla. Sucedido el terremoto y los milagros de la Virgen del Aviso, el padre Alonso de Mesías se hizo cargo de administrar la Escuela de Cristo y la capilla. Habiendo sucedido los milagros y acrecentándose la devoción de la imagen del Santo Cristo, el padre Mesías pudo obtener las limosnas suficientes para mejorar la ornamentación de la capilla. No solo colocó el nicho de la Virgen del Aviso, también consiguió dorar el retablo y comprar ornamentos, como una lámpara que costó 500 pesos en 1727. Hasta el momento hemos visto cómo el retablo inaugurado en 1686 se policromó y se le adhirió ornamentos y una imagen milagrosa. A mediados del siglo XVIII se hizo una modificación más invasiva. Ya no se trató de adherir, sino de cambiar. El tabernáculo fue cambiado por uno moderno. Este tabernáculo, que por cierto ya no existe, tuvo un estilo que disuena con el del retablo. El movimiento curvilíneo de su planta y de sus formas son claramente dieciochescos. Ahora bien, Ahora bien, en 1767 ocurrió quizás el episodio más traumático de para la iglesia. Carlos III acusó de instigadores a los jesuitas y los expulsó de todos sus territorios. Ese mismo año creó la Junta de Temporalidades, la cual se encargaría de administrar los bienes requisados a los jesuitas. Uno de los primeros actos de la Junta de Temporalidades y al momento de apresar a los jesuitas es el inventariado de todos los bienes. En el caso del Colegio de San Pablo, bajo el título de tercera capilla se encuentra referida a la capilla del Santo Cristo y se lee: en él 7 bultos de cuerpo entero, entre ellos un Señor crucificado con vendón de encajes, y otros 2 más, uno en la columna y otro en el pretorio, con sus vendones de lienzo. Años más tarde, en 1770, el juez ejecutor de la Junta de Temporalidades se reúne con el doctor Martín Ortiz de Foronda, superior de la Congregación de San Felipe Neri, y se reúne para entregar el local del Colegio Máximo de San Pablo y todos los bienes, con excepción de las alhajas, las cuales fueron repartidas entre las parroquias, dejando solo lo indispensable para el culto. Así, en la entrega se lee: se hizo entrega de la iglesia con todos sus retablos, altares, vestuarios, efigies, lienzos y demás comprensivo a dicha iglesia,
como consta de los inventarios y a excepción de las alhajas de plata labrada, vasos sagrados y reliquias, que se han pasado al depósito general. Al encargarse de la iglesia, los oratorianos le cambiaron la dedicación a la actual, a San Pedro. Asimismo, cambiaron la dedicación de varias de las capillas, manteniendo la original solo la capilla del Santo Cristo, la de Virgen de Loreto y la de San Ignacio. La gran transformación de la iglesia promovida por los oratorianos ocurrió a fines del siglo XVIII e inicios del XIX y estuvo marcado por el estilo neoclásico. Se construyó un nuevo retablo mayor y otro para la Virgen de la O. Si bien no se sustituyeron los otros retablos, sí hubo reformas parciales en el tabernáculo y en los frontales del altar. Al parecer, el retablo del Santo Cristo no sufrió ninguna reforma en esta época. Sin embargo, sí hubo una ligera variación. A inicio del siglo XIX se hizo un inventario en la iglesia. En la sección referida al Santo Cristo se lee: retablo de 2 cuerpos, dorado, en el primer cuerpo está el Señor, y a los lados su Santísima Madre, Señor San Juan, y la bendita Magdalena. Es decir, al antiguo conjunto de 3 bultos se le sumó una imagen, la Magdalena, la cual fue retirada en un tiempo que desconocemos. Pero antes de fines del siglo XIX, ya que Antañón, un cronista de fines del siglo XIX, no lo cuenta o no la cuenta en su descripción. Con el advenimiento de la Guerra de Independencia, se exigió un nuevo expolio, esta vez a todas las iglesias principales. En 1823, Juan del Carmen Mieses entregaría una carta de pago por el deschape de los ornamentos de plata de varios altares. Las iglesias afectadas, además de la de San Pedro, sería la de San Francisco, San Agustín, la Merced y la Catedral. En la cuenta de Mieses leemos cómo se retiró el frontal de la Virgen de las Lágrimas. Tras la independencia y la lucha de los caudillos militares, la congregación de San Felipe Neri, así como otros, no tuvo la capacidad económica para sobrellevar el caos inicial. Así, a excepción de los bienes y las capillas de la congregación de la O y del Niño Perdido, la iglesia y los demás retablos estuvieron olvidados y descuidados. Así, la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, la cual había sido colocada en la capilla casi al mismo tiempo que el actual retablo, desapareció sin dejar rastro. En su lugar, se le colocó otra imagen con una urna mucho más humilde y sencilla. Y habiéndose retirado los oratorianos y habiendo regresado los jesuitas a fines del siglo XIX, el Estado mostró interés en la iglesia y promovió una refacción. Los detalles de esta refacción no la conocemos, sin embargo debieron emprenderse algunas modificaciones de los retablos a título de restauraciones, especialmente en su policromía. El retablo del Santo Cristo, tantas veces referida como dorada, aparece una descripción de 1938 como toda de madera oscura. En efecto, en una fotografía de esa década aparece oscuro, con solo algunas secciones de las columnas doradas. Años más tarde, en 1940, un nuevo terremoto sacudió Lima. Nuevamente se hizo imperiosa la intervención del Estado para salvaguardar el patrimonio. El 25 de agosto, así, por esto, el 25 de agosto de 1943 se aprueba el proyecto y el presupuesto para refaccionar la iglesia de San Pedro. Se trabajó primero en la estructura de la iglesia, los cuadros fueron desmontados y los retablos cubiertos para cuidarlos de posibles daños. La financiación de la refacción fue cubierta por la Junta Pro Desocupados, pero el proyecto estuvo a cargo del Consejo Nacional de Restauración y Conservación de Monumentos Históricos. Sabemos que la refacción de la iglesia acabó en 1950. Sin embargo, la Junta Pro Desocupados estuvo realizando obras en la iglesia hasta 1960. En este periodo se realizó una nueva intervención en los retablos. El ánimo de las restauraciones de este periodo fue devolver la apariencia virreinal y barroca de los retablos. El retablo de Santo Cristo fue completamente dorado y el tabernáculo que se colocó a mediados del siglo XVIII fue modificado.
Las columnas de fuste liso fueron reemplazadas por unas salomónicas y en las calles laterales, en las calles laterales, en el banco y sotabanco, se desmontó unas cubiertas que estaban debajo de los nichos, probablemente colocados para vestirse con láminas de plata o algunos tejidos preciosos. El hecho que se descubrió en su interior relieves de la Santa Faz o velo de Verónica, los cuales serían piezas originales del retablo. A inicios del presente siglo, el retablo fue nuevamente restaurado, esta vez siguiendo criterios modernos de restauración y conservación, y además se documentó exhaustivamente el proceso. Por cierto, el análisis de los datos obtenidos en esta restauración serán aunados con los datos de la investigación histórica y serán publicados por el Taller de Restauración y Conservación de San Pedro. Esta investigación histórica, esta investigación histórica que he realizado, la he hecho en el marco de los proyectos del taller. Dicho esto, tengo que agregar que historiar estas transformaciones para añadirlas a la ficha de la catalogación no tiene el objetivo de satisfacer meramente la curiosidad histórica. Se trata de tomar conciencia de que el retablo no es un objeto que pertenece a un solo periodo histórico. Los retablos parecen tener vida propia y acompañar, en realidad, estos periodos. Por otra parte, tomar conciencia de estas transformaciones es aceptar que éstas no se van a detener. En este sentido, la catalogación, al reunir esta información, se muestra o se presenta como una herramienta que, si bien no podrá evitar los cambios, permitirá decisiones más razonadas. Para finalizar, me atrevo a predecir, por ejemplo, una futura discusión en torno a una nueva transformación del retablo, o una posible nueva transformación de un retablo. Este es el retablo de la Anunciación. Así como los otros retablos, fue restaurado en el periodo de 1940 y 1960. En esta restauración, como ya se dijo, sabiendo que los retablos habían sido modificados, se pretendió recrear sus originales formas virreinales y barrocas. Así, se cambió el tabernáculo del retablo. Sin embargo, revisando el inventario que se hizo durante la expulsión de los jesuitas, leemos en la sección que refiere a este retablo y específicamente a esta parte, una lámina con su vidriera, de a 3/4 de largo y a media de ancho, con 4 láminas pequeñas a los lados, embutidos, todas en su nicho, encima del altar. Es decir, esta sección retirada no era un agregado, sino era una parte original. Entonces, sabiendo esto y teniendo referencias visuales, como es la fotografía que enseño, seguramente en los años que vienen, quizás cuando se plantee un nuevo proyecto para restaurar este retablo, no sé de acá cuánto tiempo, quizás esta información sea producto de discusión y se discuta si es adecuado devolver o recrear de nuevo el estado original. Bueno, eh, gracias.